Los próximos 19 y 20 de diciembre se celebrará el debate final de los presupuestos de Canarias para el año 2020. Son las primeras cuentas del nuevo gobierno cuatripartito que ascienden a los 9.569 millones de euros. El gasto social crece un 6,1%. Más de 8.000 millones de euros, dice el Gobierno, se destinarán a políticas que afectan directamente a los ciudadanos. Hay importantes subidas, casi un 20% más en vivienda, un 38,5% más para el Servicio Canario de Empleo o cerca de un 13% más para transición ecológica. El mes pasado, cada consejería ya explicó sus cuentas en comisión parlamentaria. Los tres grupos de la oposición, Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos, presentaron 3 enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas en el Pleno de debate de primera lectura. Estos días, la ponencia para el proyecto de ley de presupuestos ha estado calificando las enmiendas parciales. Esas enmiendas al articulado se debatirán y votarán a partir del lunes 19 en el Pleno, que previsiblemente aprobará los presupuestos con el voto mayoritario de PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera, los 4 partidos que forman el Gobierno. Y esta mañana, para hablar de presupuestos, se encuentra esta mañana, como decimos, en la mesa Buenos Días Canarias, Iñaki Lavanderas, portavoz adjunto, portavoz de la Comisión de Presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Lavandera, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, un presupuesto que hay que contextualizarlo, situarlo en el contexto económico actual, señor Lavandera. Sí, un presupuesto que sobre todo no solo se contextualiza como acabas de decir, en la situación económica presente y futura de la Comunidad Autónoma de Canarias y del conjunto del país, de la Unión Europea, porque muchos de los ingresos pues son fondos que provienen de otras administraciones, sino que también se alinea con las principales necesidades de los canarios y canarias, ¿no? Estamos pues siempre hablando sobre los informes en materia educativa, en materia social, en materia de listas de espera, pues todos esos indicadores que nos determinan dónde están realmente los grandes retos que tiene Canarias, y estos presupuestos se alinean para hacer frente a esos problemas, aumentando los recursos principalmente pues en derechos sociales, en educación, en sanidad y también en la innovación para tener una estructura económica más potente, ayudar a sectores productivos como es el turismo, como es el sector primario, y en definitiva son unos presupuestos de los que estamos satisfechos y que son un punto de inflexión con respecto a los anteriores. Hablaba usted, de hecho, hasta de entrar en una nueva era en el momento de la presentación de los presupuestos. ¿En qué medida? Precisamente por esto, por lo que apunta, por esa visión social de las cuentas. Estamos en una nueva era por diferentes detalles, ¿no? Vamos a ver, tampoco es que vaya a cambiar el mundo por unos presupuestos, pero en los presupuestos vigentes, que aumentaron un 400 millones con respecto al año anterior, el área de educación aumentó 54 millones. Estos presupuestos que aumentan solo 200 millones, el área de educación aumenta 100. Y eso es un cambio de tendencia que nos va a acercar que en el 2022 podamos, o por lo menos esa es la intención del Gobierno y la intención de los grupos parlamentarios que la apoyamos, acercarnos al 5% de inversión en educación con respecto al PIB. Y eso es un cambio de actitud muy importante, igual que es un cambio de actitud muy importante aumentar un 44% los fondos para la prestación canaria de inserción, de forma que se pueda transformar a lo largo del año 2020, una vez esté vigente la normativa que la regule, la renta ciudadana. O aumentar en un triple los fondos para los programas especiales de lucha para abordar precisamente uno de los problemas principales que tiene la sanidad, que es la accesibilidad, que son las listas de espera. Y yo creo que poniendo el foco más en las personas y menos en los intereses del Gobierno, porque nosotros criticábamos mucho en la legislatura pasada que se determinaba que había muchas partidas que tenían un carisma totalmente, pues de capricho, de clientelismo, que no estaban fundamentadas en las verdaderas necesidades de los canarios, y los recursos siguen siendo escasos, como siempre lo han sido, como cualquier presupuesto. Nos gustaría que fueran muchos más, pero sí creo que están muy bien dirigidos a esas necesidades de Canarias. Sin embargo, la política fiscal ha sido lo más criticado por parte de la oposición, señor Lavandera. También hay sectores económicos que no están de acuerdo con ello. ¿En qué se justifican? Fíjese que las modificaciones fiscales suponen un aumento normativo de ingresos de 72 millones de euros con respecto a un presupuesto de 9.000, ¿no? Sin embargo, se ha querido poner el foco en ese aspecto. Yo creo que ante la falta de capacidad de crítica con respecto a lo que son las políticas que vienen determinadas en los presupuestos. La recuperación del 7% del EGIC con la bajada irresponsable del 6,5% viene determinado porque hacen falta esos fondos.
o la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones se hace de tal manera que existe una progresividad que el 96% de las personas que tengan que declarar este impuesto no van a pagar un solo euro. Y después hay otros retoques menores, como por ejemplo, vamos a plantear una subida a la fiscalidad en las casas de apuestas. Yo creo que es una cuestión que se puede compartir y espero que la oposición lo apruebe. Hay una subida en el tabaco, en el impuesto al tabaco, que creo que es una medida más que recaudatoria de salud pública. Y yo creo que realmente el aspecto de la fiscalidad, que es en el foco que han querido poner la oposición con respecto a los presupuestos, no justifica ni las críticas ni la magnitud de la reforma fiscal que se plantea, que digo que es totalmente mínima. Luego hay otra cuestión en la que han hecho especial hincapié y lo hemos abordado aquí pues cuando hemos ido área por área repasando las cuentas, ese foco que se pone en el desarrollo sostenible, en la lucha contra el cambio climático. Ahora que se habla tanto de este asunto con esa cumbre de Madrid, también el Gobierno de Canarias en sus cuentas pues lo tiene muy presente. No podemos ser ajenos desde Canarias al cambio climático y hasta la fecha se ha mirado demasiado hacia otro lado. Hay un aumento presupuestario y de hecho una asistencia de presupuesto que antes no estaba sobre la mesa para acciones de lucha contra el cambio climático, de manera coordinada además con las corporaciones locales, me refiero a cabildos y ayuntamientos. Esto habrá que añadirle la ley que está trabajando el propio gobierno, que está en fase de consulta, y estaremos en ese antes y después con respecto a este grave problema que afecta al planeta por completo y evidentemente a Canarias. Bueno, ¿y qué implicaría, señor Lavandera, el hecho de que, por ejemplo, en el Gobierno del Estado tuviera un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, a la hora de establecer un diálogo con las islas, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo gobierna también un bloque de izquierdas en el Parlamento de Canarias, en el Gobierno de Canarias? Mira, a mí no me gusta ser partidista, evidentemente espero y deseo que gobierne el partido más votado, que es el Partido Socialista, que ya lo fue en abril y lo ha sido en las últimas citas electorales en los diferentes ámbitos, pero sobre todo lo que hace falta es gobierno. Y a Canarias le hace falta gobierno y a España le hace falta gobierno. Estamos ante unos momentos de incertidumbre internacional donde semana sí, semana no, hay que afrontar nuevos retos de negociación entre la Unión Europea, el reto del Brexit, el reto de la guerra comercial China-Estados Unidos. En definitiva, estamos frente a determinadas situaciones en las que hace falta un gobierno para tomar decisiones y tener acción política. Y eso va a beneficiar al conjunto de España y tiene que beneficiar a Canarias y evidentemente un gobierno de izquierdas beneficiará mucho a Canarias porque Canarias los principales problemas que tiene están relacionados precisamente con el déficit de políticas sociales, educativas, sanitarias de aquí para atrás. Ahora hacemos un esfuerzo importante en aumentar un 20% los fondos en materia de vivienda. No se construye vivienda pública desde hace mucho tiempo en Canarias. Un gobierno de España de izquierdas apoyará e implementará más medidas todavía porque ese 20% se va a quedar escaso. Nosotros triplicamos los fondos para las escuelas infantiles, esa etapa educativa fundamental de 0 a 3 años. Pasamos de 3 millones a 9 millones. Un gobierno de España de izquierda, estoy seguro de que hará que esos 9 millones se multipliquen también. Y así podrá continuar con muchas medidas. Y de hecho, ¿cómo ha influido la elaboración de estos actuales presupuestos? Bueno, lo que entrarían en vigor en el año 2020, teniendo en cuenta esa ausencia de unos presupuestos estatales y ese vacío que ha habido en estos últimos meses en el Gobierno de España, prácticamente sin poder hacer nada. Nosotros hemos hecho una previsión totalmente prudente. El Gobierno ha hecho una previsión muy prudente y estos presupuestos solo pueden crecer durante el año 2020. Una vez se conforme el Gobierno, una vez conozcamos los presupuestos generales del Estado, una vez se puedan empezar a incorporar fondos por la materialización de los convenios vigentes o pendientes, este presupuesto irá creciendo. Y en ese aspecto, sobre todo crecerá además en las inversiones, ¿no? En el capítulo de inversiones que inyectarán pues, en la economía pues la creación de empleo y desde luego inversiones que también pues vayan enfocadas a las necesidades que tiene Canarias. Antes estábamos viviendo un problema en una carretera y desde luego nosotros aspiramos que en el año 2020 también lleguen más fondos para carreteras. El debate presupuestario de la ley de presupuestos es la próxima semana, es pues una de las cuestiones más importantes que se viven en la Cámara cada año. ¿Qué espera de ese debate, tal y como está compuesta ahora la Cámara?
Bueno, pues será un debate intenso porque hay más grupos parlamentarios. Espero que sea un debate serio. Desde luego, muchas de las enmiendas planteadas en este proceso que estamos hasta el debate final, hemos percibido que hay algunas enmiendas que bueno, pues son razonables y de hecho aceptaremos. Vamos a intentar tener una actitud lo más flexible posible para acercarnos a los planteamientos que nos hagan los grupos de la oposición, que también representan ciudadanía, pero también hemos detectado que, bueno, que hay mensajes que no se ajustan a la realidad y que serán repetidos en ese debate, y habrá que, bueno, pues decirles cuál es la realidad de los presupuestos y explicárselo no solo a los grupos de la oposición, sino a la ciudadanía. Bueno, pues será ese primer debate presupuestario para este cuatripartito que forma parte del Gobierno de Canarias, donde Iñaki Lavandera pues, ha asumido la portavocía en materia de presupuestos por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, un placer.